Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a esta clase, la número 13 del curso de APQ, ¿ya? Donde estamos revisando en la parte de simulación las particularidades del método de simulación, modelado de simulación, de diagramas de proceso. ¿Ya? Y básicamente yo les comentaba, cuando trabajamos con diagramas de proceso, o flowsheets, como aparece ahí, que la diferencia respecto a lo que ya saben, y lo que van a ver quizás para sistemas de ecuaciones diferenciales, o sistemas físicos que se describen mediante modelos con ecuaciones diferenciales, tiene que ver fundamentalmente con esta idea de la interconexión de las unidades. ¿Ya? ¿Cómo se maneja esta interconexión de las unidades? Y básicamente para eso yo les decía que el manejo tiene dos nombres. Un método que se llama modular, secuencial, y otro que se llama simultáneo. ¿Ya? Y la diferencia entre los métodos simultáneo y modular secuencial tienen que ver fundamentalmente como cómo nos enfrentamos a esta interconexión de unidades. ¿Ya? Pero yo les decía, estos dos métodos que están ejemplificados y los vamos a ver, ¿ya? Se pueden, parten de una base común. Y esa base común, recuerden que siempre tiene que ser la primera parte del curso, que es el modelado. O sea, tenemos que ser capaces de modelar este sistema físico, y el modelado implica entonces plantear las ecuaciones y hacer un análisis de grados de libertad. Y este análisis de grados de libertad es equivalente si es que ocupamos un método de simulación u otro. Por eso es tan importante esto. ¿Ya? Porque independientemente del método de simulación que usemos, siempre tenemos que asegurarnos, o siempre vamos a estar en una situación en la cual los grados de libertad son, básicamente, son compatibles con la simulación. ¿Ya? Entonces, yo les decía que íbamos a hacer un ejemplo para entender todo esto, y este ejemplo que estábamos haciendo tenía que ver con un diagrama de procesos que se llama el diagrama de procesos de Otto Williams, que tenía en este caso 5 unidades, que correspondía a un reactor, un intercambiador de calor, un decantador, una columna y un punto de separación. Ahí están las 5 unidades, las cuales tienen una determinada conexión. ¿Ya? Y estas unidades que tienen una determinada conexión se pueden describir, por ejemplo, con una tabla, como la que ustedes estaban viendo acá, que tiene que ver esa tabla con la información topológica de la planta. Cómo se interconectan las salidas y las entradas, ya sea del medio externo, como lo que ingresa al reactor, ese que tiene una característica isotérmica que nos va a ayudar al modelado, cómo se interconectan en este caso las salidas con el medio externo también, y cómo hay una interconexión entre las unidades, o sea, dentro del flowchart. Entonces, básicamente, podemos tener, por ejemplo, distintos conjuntos de ecuaciones para cada módulo independiente, y luego generar esta interconexión de las unidades. En este caso yo les mostraba estos ejemplos donde teníamos distintas cajas que correspondían a distintos conjuntos de ecuaciones, cada una de ellas describiendo el proceso físico que hay detrás de estos equipos, y luego cómo estas se unen y por lo tanto generan el flowchart. Entonces, desde esa perspectiva, toda la parte de modelado que aprendimos antes aplica ahora. La única diferencia, o lo único nuevo, es cómo esto se interconecta. Entonces, tomando eso en cuenta, el modelado sigue siendo el mismo, ¿ya? Y el ejemplo que yo les mostraba partía con, entonces, analizar cada uno de los modelos asociado a cada una de las unidades, si es que nuestro objetivo final era, por ejemplo, hacer un análisis de sensibilidad paramétrica que relacionara entonces, por ejemplo, las decisiones que yo puedo tomar, los flujos de entrada de las materias primas, por ejemplo, el porcentaje de purga o de reciclo que hay acá, en función de la productividad de este proceso completo, ¿ya? O la selectividad, etcétera, ¿ya? Entonces, básicamente queríamos conectar entonces entradas con salidas, y entonces para hacer ese nexo, y por lo tanto presentar un análisis de sensibilidad paramétrica, teníamos que modelar el sistema y luego simular. Modelado, grados de libertad, simulación, en ese orden, ¿ya? Y básicamente estábamos en esta etapa de modelado, y entonces voy a avanzar un poco porque esto está en las PPT y en el video de las clases anteriores, y lo que estábamos haciendo era identificar los distintos modelos que luego debemos implementar, asociado también a un análisis de grados de libertad. Entonces, a partir de todo esto, ya voy a ir avanzando un poco, ¿ya? Porque básicamente toda la parte de detalle está ya presentado en la grabación anterior. Entonces, básicamente lo que observábamos era que el modelo completo del reactor, ¿ya? Implicaba que íbamos a tener en total 10 grados de libertad disponibles.
¿ya? Que teníamos que seguir describiéndolos. Y esos grados de libertad que quedaban por describir, 10, correspondían, en este caso, a los dos flujos de materia prima que ingresa, A y B, en conjunto a los dos flujos que vienen desde este corriente de reciclo, ¿ya? Y realmente son 6 flujos porque tenemos 6 componentes, ¿ya? A, B, C, E, P y G, ¿ya? O sea, por eso aparece FR sub I, donde ese FRI corresponde a 6 componentes, son flujos másicos parciales, y aparte en este reactor, para las ecuaciones de este reactor aparecía también el volumen y la temperatura. Entonces, en total teníamos 10 grados de libertad. Entonces, ¿qué observábamos? Que si queremos describir, simular este reactor, tenemos que conocer los flujos de entrada, las especificaciones de volumen y temperatura, y al mismo tiempo el flujo de reciclo. Y acá tenemos un problema. ¿Por qué? O más que un problema, una dificultad que tenemos que seguir explorando. Porque el flujo de reciclo viene de otro sistema, de una columna. Por lo tanto, no es algo que nosotros nos podamos dar. Por lo tanto, no podemos resolver el reactor todavía. Y no tenemos más ecuaciones para plantear en el reactor porque este flujo de reciclo depende de otro equipo. Está en otro lugar. Entonces, tendríamos que describirlo. Y para describirlo tendríamos que ir avanzando en el diagrama de procesos, y yo les comentaba que íbamos a seguir avanzando, y entonces teníamos, en este caso, que el modelo de proceso conjunto seguíamos avanzando, y entonces seguíamos con el intercambiador de calor, que si recuerdan, para este caso en particular, no interesaba el balance de energía, porque la temperatura no era una variable de interés, en este ejemplo en particular. En otros puede ser que sí, pero en este no. Y como el balance de energía no era importante, el intercambiador de calor pasaba a ser un tubo simplemente. Pero era por eso fundamentalmente. Entonces, el análisis de grados de libertad indicaba que podía plantear 6 ecuaciones de balance de materia por componentes, la cual me permitía ligar los flujos de entrada, flujos másicos parciales de entrada con los flujos másicos parciales de salida. Y entonces básicamente hacíamos un análisis de grados de libertad y observábamos que aparecían 6 nuevas variables, las cuales se describían con estas 6 ecuaciones. Y así volvíamos a hacer lo mismo con el decantador, donde aparecían 12 nuevas variables, 6 por abajo y 6 por arriba, y teníamos 6 ecuaciones que las ligaban. Entonces, si observábamos, íbamos viendo que siempre iban como heredándose los grados de libertad del reactor, que eran FA, FB, los flujos de reciclo, el volumen y la temperatura. Entonces seguíamos avanzando y llegábamos a la columna, ¿ya? Y en la columna habíamos quedado que el modelo que íbamos a plantear lo planteábamos de acuerdo a la especificación de la columna, que nos permitía obtener un modelo simplificado, el cual, si es que no lo tenemos, lo que tendríamos que hacer sería plantear modelos de equilibrio por plato, y básicamente sería el modelo más complejo, pero sería lo mismo, en el sentido de que tendríamos un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y en este caso, la descripción de esta columna es mucho más sencilla, porque tiene efectos pedagógicos, y básicamente la descripción decía: por arriba solamente sale el compuesto de interés, el compuesto E, el compuesto D, perdón. Eso implica entonces que el resto de los compuestos que no son D van a ser 0. Y eso es lo que aparece acá. O sea, por arriba solamente sale D, ¿ya? Y el resto de los compuestos es 0. Aquí se rebasó el F fondo, perdón, el F producto, disculpen. El F producto va a ser 0 en este caso para todos los elementos que no sean P, que está ahí, ¿ya? Y básicamente también dice que como no salen por allá arriba, van a salir por abajo. Entonces sabíamos entonces que por el fondo va a ser igual a lo que ingresa de todos los componentes excepto el compuesto D. Porque sabemos que si no salen por acá arriba, el resto de los compuestos van a salir por ahí abajo. Entonces ahí tenemos 10 ecuaciones planteadas. Y la ecuación que falta por plantear corresponde a el compuesto D, y la especificación del sistema dice que la cantidad de D, perdón, del compuesto P de interés que sale por el fondo corresponde a un 10% del E que ingresa. Eso es un dato que te entrega. Entonces, si aquí sacamos el 10% de lo que ingresa de E, vamos a tener lo que sale por abajo de P. Y por balance de materia, el resto va a salir por arriba. Y aquí está. Entonces acá tenemos 12 ecuaciones, ¿ya? Y tenemos 12 variables, 6 por arriba y 6 por abajo, lo que da un total de, nuevamente, grados de libertad 10. Porque de las
12 variables que aparecieron, planteé 12 ecuaciones. ¿Ya? Y siguen siendo las mismas, siguen siendo las variables de entrada, el temperatura, volumen y el flujo de reciclo. Y entonces vamos a la última unidad del diagrama de procesos, que corresponde al punto de separación. Y aquí es donde aparece lo interesante, ¿ya? Porque acá va a aparecer en este caso el reciclo, y qué es lo que nosotros necesitábamos describir. ¿Ya? Entonces llegamos hasta el punto de separación y decimos, si definimos un porcentaje de separación, entendido por ejemplo como la apertura de una válvula, ¿ya? ¿Okay? Entonces podríamos decir que si tenemos una válvula acá, sabemos que este punto de separación va a separar manteniendo las proporciones, porque correspondería a una T, por ejemplo, un punto de separación. Entonces, si podemos manipular esa división, entonces tendríamos que el porcentaje de reciclo o de purga, en este caso el porcentaje de purga, ya nos va a permitir entonces decir que la cantidad de flujos másicos parciales que salen hacia afuera, o sea, la purga, para cada uno de los 6 compuestos sería el porcentaje de purga multiplicado en este caso por el flujo que ingresa al punto de separación. Y ahí tendríamos 6 ecuaciones más, y por balance de materia, lo que no sale por la purga sale por el reciclo. O sea, estas 6 otras ecuaciones que hay acá. Entonces, si observamos, acá las variables nuevas ahora van a ser solo 6. ¿Por qué? Porque aparece este F de reciclo. Y ese F de reciclo ya lo conté. Entonces serían ahora 6 variables de purga más el grado de separación, el porcentaje de separación. Y tendríamos, en este caso, 2 ecuaciones. Entonces, en este caso, tenemos de las 10 grados de libertad anteriores, tendríamos 6 nuevas variables menos 2 ecuaciones más una variable nueva, que sería esta que está acá, que me olvidé contar. Lo voy a poner acá. 6 más 1. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, ahora lo que va a pasar es que vamos a tener ahora grados de libertad que van a ser los 7 serían 17, menos 12 serían 5 grados de libertad. Y esos 5 grados de libertad ya sería, por supuesto, aquellos que todavía no he descrito. T, V, FA, FB y la fracción de purga que apareció ahora. Pero ya no estarían las 6 variables que no estaban descritas de flujo de reciclo, porque las describí acá, en ese balance, de ahí abajito. Entonces, tomándose en cuenta, este sistema, cuando ya analizo todas las unidades, ya se me acabaron las ecuaciones para plantear de todas las unidades, puedo decir que ahora el diagrama de procesos, el flowchart, tiene grados de libertad igual 5. Eso quiere decir que tengo que describir 5 variables para poder resolverlo. Y de acuerdo a la resolución del problema de análisis, habíamos identificado que estos 5 grados de libertad correspondían a la temperatura que decidimos ponerle al reactor, al volumen del cual decidimos construir el reactor, a las características de la materia prima que deseamos alimentar al reactor y de el porcentaje de fondo o de fondo que se va a ir a la purga y por lo tanto al reciclo, ya que sería una especie de, yo les decía acá, una llave si quieren, que si uno define una determinada apertura de válvula, entonces va a quedar descrito ese porcentaje. Ok, entonces de esa forma podríamos decir que nuestro diagrama de procesos tiene grados de libertad 5, ¿ya? Y acá es súper interesante esto, esos 5 grados de libertad son 5 variables, ya que de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo en este curso de análisis de procesos químicos, ya voy a resaltar la palabra análisis de procesos químicos. Cuando pensamos en un análisis de procesos químicos, estamos pensando en un análisis de un sistema mediante este procedimiento de análisis de sensibilidad paramétrico. Eso implica que si es que, por ejemplo, estos 5 grados de libertad yo los relaciono con las decisiones que yo tomo de un proceso andando, entonces voy a resolver un problema de análisis, ¿ya? O sea, flujos de entrada, ¿ya? La tasa de reciclo, la tasa de purga, temperatura y volumen de este sistema. Pero estas mismas ecuaciones, y aquí me voy a ir un poco como en la generalidad, estas mismas 5 ecuaciones pueden cambiar, ¿ya? Podríamos nosotros y nosotras decir, ¿sabes qué? No, yo no voy a darme estas 5 variables, yo voy a definirlas como variables dependientes y voy a calcularlas tal que, por ejemplo, el flujo por ejemplo, el flujo en la purga
del compuesto B, que corresponde a la materia prima, el flujo de purga, que corresponde del E, que corresponde a una materia, un producto de interés secundario, y la materia prima que sale, sea un valor tal que intentemos como minimizarlo. Entonces, en ese caso, el problema ya no es de análisis, porque nos damos las salidas y a partir de las salidas calculamos las entradas. Y ese problema se conoce como problema de diseño. Y aquí calcularíamos, por ejemplo, el volumen, el flujo de A y de B, lo que hacen generalmente en reactores, en transferencia de materia, donde decimos, conocidas las salidas, qué características tienen el equipo y qué características tiene las entradas, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que puede ser tan versátil como ustedes quieran, ¿ya? Pero yo me voy a encasillar ahora en la parte de análisis. O sea, el sistema está construido, tenemos las características del sistema y somos capaces entonces de decidir las condiciones de operación de cada una de las unidades, que sería equivalente a la experimentación que haríamos en un sistema real, solamente que es experimentación computacional. ¿Ya? Entonces, grados de libertad es un número y nosotros lo relacionamos con un conjunto de variables de análisis, pero también esto mismo se puede aplicar para diseño. Sí, hago hincapié en eso porque ustedes en el curso de diseño de procesos que verán o que están viendo, pueden aplicar las mismas herramientas. Sirve, de hecho, es súper útil. Hay libros que me pueden pedir que son justamente de diseño de procesos con estas técnicas. ¿Ya? Entonces, estamos en este momento. ¿Ya? Análisis, vamos a volver acá al análisis, donde tenemos un conjunto de ecuaciones, que son varias, con varias variables, y que al final tenemos el resumen que decimos, nuestro diagrama de procesos, que está compuesto por un subconjunto de ecuaciones, de reactor, de intercambiador de calor, de decantador, de columna y de separación, tiene un conjunto de variables, tiene un conjunto de variables dependientes, variables de decisión o variables independientes, tiene un conjunto de parámetros, ¿ya? Y estos conjuntos de ecuaciones, cada una de ellas no es una ecuación, sino que es un conjunto de ecuaciones, forma en total un diagrama, el conjunto de ecuaciones de un diagrama de proceso. ¿Ya? O sea, podríamos ver esto como solamente una unidad súper grande que está compuesto por estos subconjuntos de ecuaciones, ¿ya? Y básicamente, si es que lo viéramos así, entonces tendríamos que darnos estas 5 variables, o sea, tendríamos que conocer el valor de U del diagrama de procesos, que correspondería a los flujos de entrada, a la temperatura, el volumen y la tasa de purga, y entonces, mediante un procedimiento de simulación, lo que obtendríamos es finalmente todas las variables. ¿Cuáles son todas esas variables? Todas las variables dependientes que fui describiendo en cada uno de los modelos. O sea, esta variable dependiente estaría compuesto por los flujos en orden que fueron apareciendo de la salida del reactor, del intercambiador de calor, el flujo de decantador, el flujo de salida por abajo del decantador, el flujo de producto, el flujo el flujo de fondo, el flujo de purga y el flujo de reciclo. Todo me lo entregaría simultáneamente, porque todas esas corrientes tienen a su vez variables y entonces tendríamos que cada una de estas corrientes representa un conjunto de variables. ¿Ok? ¿Cuál es ese conjunto de variables? En este caso, el conjunto de variables definido por los flujos másicos parciales. Sería entonces el flujo de A, el flujo de B, etc. Entonces, cada una de estas corrientes, a su vez, tiene asociadas incógnitas, ¿ya? Y de hecho, lo que podríamos hacer es, para este sistema, que lo vamos a resolver, podríamos entonces definir que, agregar una página después, podríamos entonces definir que nuestro flowchart, que tiene esta gran cantidad de ecuaciones, estas ecuaciones que yo les muestro, tienen asociado unas variables, y estas variables, a su vez, son todas las corrientes que existen, el FF, como les decía, el F intercambiador de calor, hasta el F reciclo, y para cada una de ellas podríamos decir que voy a estimar el valor de el componente A, B, C, E, P y G. Entonces, esto que está acá representaría ahora una especie de matriz de incógnitas. ¿Por qué matriz de incógnitas? Porque cada uno de estos vectores representa la incógnita de cada una de las unidades que existen. ¿Ya? Entonces,
es exactamente lo mismo, solamente que ahora pensando en grande, pero es exactamente lo mismo que vimos antes. Entonces, si por ejemplo esta matriz, X matriz, la transformamos en un X vector, ¿cómo? Así, por ejemplo, el F y C, todo, ahora apilamos las cosas hacia abajo, o sea, ponemos todas estas columnas hacia abajo, hasta el F reciclo. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar el método de Newton. ¿Ya? Y ese método de Newton que aplicaríamos y entonces, cuando aplicaríamos el método de Newton, lo que haríamos sería simular y entonces lo que obtendríamos sería directamente este vector, ya conocido por supuesto el valor de eso. Y esa forma de ver este sistema, ya como una gran unidad, se llama método simultáneo. Y el método simultáneo lo que dice es, está bien, tú estás trabajando con muchas unidades, pero finalmente todas esas unidades se pueden traducir en una larga columna de ecuaciones, en una larga columna de incógnitas que puede ser resuelta con las mismas ideas que aprendiste cuando aprendiste una sola unidad. Solamente que ahora en vez de darte un iterador inicial de, por ejemplo, una unidad, vas a tener que darte un iterador inicial de todas las corrientes al mismo tiempo. ¿Ya? Lo cual no es algo trivial, pero se puede. ¿Ya? Y se puede y cada vez es más posible, porque cada vez ingenieras e ingenieros químicos, sobre todo, lo que hacen es trabajar en métodos que hagan esto más fácil, o sea, que sea mejor esta idea. ¿Por qué? Porque el método modular, que es el que más se usa, a diferencia del método simultáneo que yo les comento acá, requiere hacer un análisis intermedio, que depende de cómo las unidades se están conectando. En cambio acá, da igual. Cómo las unidades se conectan es irrelevante. Lo importante es que tengo un conjunto de ecuaciones con un conjunto de variables que se resuelve, por ejemplo, con el método de Newton. ¿Ya? Pero es un sistema muy grande. Y como es muy grande, puede ser muy complejo de resolver. ¿Ya? Entonces, uno puede irse por el otro camino, que es preguntarse, si no hago esto de manera simultánea, si no resuelvo todos los sistemas al mismo tiempo, ¿será posible ir resolviéndolos unidad a unidad? ¿Ya? Y esa segunda forma de ver la simulación se llama método modular secuencial, que es el que vamos a ver ahora con este ejemplo. ¿Ya? Y se basa fundamentalmente en el hecho de que en vez de resolver todo simultáneamente, podríamos definir un orden de resolución. ¿Ya? Y ese orden de resolución nos permitiría, en vez de resolver todo simultáneamente, resolver todas las unidades de manera secuencial o de manera modular también, o sea, como distintos módulos. ¿Ya? Entonces, hacer eso, ¿qué ventaja tiene? Que en vez de estar dándonos de inmediato 60 iteradores iniciales, nos podemos ir dando menos iteradores iniciales y cuando resolvemos el reactor, podemos usar, por ejemplo, la solución del reactor como iterador inicial para el intercambiador de calor. Resolvemos el intercambiador de calor y usamos la solución como iterador inicial para el decantador. Entonces, la idea de hacer las cosas secuenciales es interesante porque permite enfrentarnos mejor a la dificultad de resolver, de darnos iteradores iniciales. Porque claro, si yo conozco la salida del reactor, es mucho más fácil, si yo conozco la salida del reactor, es mucho más fácil darse un iterador inicial de la unidad siguiente. ¿Por qué? Porque en el último de los casos decimos que es el mismo valor. En cambio, si tengo que darme todos los iteradores iniciales simultáneamente, tengo mayor incerteza, porque no sé cuánto es la salida del reactor. Entonces, tiene mucha lógica entonces pensar en una forma de resolver de manera modular y secuencial. ¿Ya? Entonces, básicamente, el método secuencial lo que hace es que cada unidad se calcula a partir de lo que se conoce de sus entradas. Y entonces se genera una secuencia de cálculo, y esa secuencia de cálculo permite entonces resolver unidad a unidad. ¿Ya? Entonces, para la solución modular, ¿ya? Lo que tenemos que llegar es a un secuenciamiento de cálculo, el método modular secuencial. ¿Ya? ¿Y en qué consiste fundamentalmente? Vamos a identificar esta secuencia de cálculo con básicamente 3 pasos. ¿Ya? El primero tiene que ver con lo que hicimos recién, que corresponde a el modelado y el análisis de grados de libertad de todas las unidades y del conjunto. ¿Ya? Y eso es, básicamente lo podemos identificar como el cálculo de las
unidades, el cual, si lo llevamos ahora hasta la simulación, implicaría entonces simular cada unidad. ¿Ya? Y eso implicaría entonces simular cada unidad de una manera en serie. O sea, primero una, después la otra y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en este ejemplo, ¿ya? Y nos fijamos, por ejemplo, en el reactor podríamos acordarnos, me voy a devolver hasta el modelo del reactor, ¿ya? Porque acá ahora sí que aplica mucho la idea de los distintos modelos que existen. ¿Ya? Entonces podríamos identificar que después de todas las ecuaciones que plantea en el reactor, podíamos llegar a resolverlo siempre y cuando conociéramos todos esos grados de libertad que estaban identificados como con condiciones que son de salida, imaginémonos que son variables de decisión, porque estamos en un problema de análisis y por lo tanto yo me voy a dar esos valores. Entonces podríamos decir, si fuese ese el caso, entonces podría decir que de dato tengo el FA y el FB, ¿cierto? Y también, como también puede ser variable de decisión, el volumen, porque está, por ejemplo, fijo el reactor, es un sistema que está operando, y la temperatura. Podemos decidir el valor de la temperatura. ¿Ya? Entonces tendremos todos estos datos y entonces igual los grados de libertad serían distintos de cero, porque quedarían entonces los 10 menos los 4 datos que yo me doy. O sea, serían 6 grados de libertad. Entonces yo diría, yo puedo resolver este reactor de manera como una sola unidad, conociendo los datos, pero aparte tendría que conocer otros 6 valores que corresponden a los flujos de reciclo. El problema de los flujos de reciclo es que no los tengo. ¿Por qué? Porque dependen de otra unidad. Entonces digo, ok, como es modular secuencial y yo voy a simular de manera como les decía eso, secuencialmente, entonces podría irme de nuevo a mi diagrama de procesos y, por ejemplo, decir, ok, no voy a partir por el reactor. ¿Por qué no puedo partir por el reactor? Porque aun cuando conozco FA y FB, y aun cuando conozco el volumen y la temperatura, desconozco el valor del reciclo. Entonces digo, me voy a ir a la siguiente unidad que corresponde al intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque el intercambiador de calor no tiene el reciclo, no llega el reciclo hacia allá. Entonces me voy al modelo del intercambiador de calor, ¿ya? Y entonces me doy cuenta que para el intercambiador de calor, el análisis de grados de libertad que realice me vuelve a decir que es 10. Yo digo, ya, pero es que resulta que de los 10 grados de libertad yo tengo como datos el FA, el FB, el T y el V. Y te voy a decir de vuelta, sí, pero igual necesitas el flujo de reciclo. ¿Por qué? Porque requiero conocer el flujo de salida del reactor, el cual depende del flujo de reciclo. Digo, ok, entonces no me sirve. Y entonces digo, voy a generar una secuencia de cálculo que parta por el decantador. Y voy a llegar a lo mismo. Y así voy a ir observando, y por ejemplo, si parto con el punto de separación, voy a observar lo mismo. Ya, porque los grados de libertad para el punto de separación implican conocer el flujo de salida de la columna. Y eso implica conocer ese, y por lo tanto el reciclo. Entonces, resulta que el método de simulación de diagramas de proceso de unidad por unidad, ya tiene como una primera etapa, yo les decía, el cálculo de las unidades, y como tengo que simular cada unidad, ya tengo que partir por unidad. Y para partir por una unidad, tengo que partir por aquella unidad que tenga grados de libertad 0. O sea, conocidos los datos, soy capaz de resolverlo. Y resulta que cuando existen reciclos, que es siempre, ya no vamos a encontrar ninguna unidad que tenga grados de libertad 0. Porque existen los reciclos, porque algo depende de cosas que están más adelante. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en esa situación, hay que hacer un análisis, ya que es básicamente lo que yo les estoy mostrando, un análisis que se llama topológico, porque estoy identificando qué pasa cuando existen los reciclos, y a partir de eso preguntarse, si hay un reciclo, ¿es posible ponerse en el caso donde no existe ese reciclo? ¿Ya? Y eso es lo que se llama identificación de corrientes de tearización, ¿ya? Que básicamente consiste en intentar resolver de manera secuencial un problema que tiene reciclos, aun cuando el reciclo no permite obtener esta secuencia, porque no existe ninguna unidad con grados de libertad 0. ¿Ya? Entonces podríamos decir, a mí me interesaría igual resolver este sistema unidad por unidad, pero resulta que no puedo porque hay un reciclo. Entonces me pregunto,
¿Qué podría ser? Entonces podría identificar entonces que dentro de todo este sistema de ecuaciones existe un reciclo y ese reciclo genera esta loop de información y por lo tanto la imposibilidad de resolverlo. Entonces, ¿dónde está ese loop de información? Este lo voy a dejar un poco pendiente por ahora. Por ejemplo, acá. Puedo observar que todo este loop de información se genera porque existe un reciclo. Entonces podría decir, ¿qué pasa si es que no existiera ese reciclo? Entonces podría irme en un caso hipotético donde no existiera ese reciclo. Entonces podría decir, oh, voy a obtener un modelo distinto, voy a resolver un diagrama de procesos distinto, porque tener un diagrama de procesos sin reciclo es otro diagrama, ¿ya? Pero podríamos decir, imagínense que ahora yo voy a hacer esto. Voy a borrar ese reciclo, ¿ya? Pero voy a igual considerar una posibilidad, pues, y es que ingresa un flujo, pero ese flujo ya no va a ser un reciclo. Se voy a poner acá una flechita ahora. Entonces, este sería un diagrama de procesos aproximado. Vamos a poner acá un diagrama de procesos aproximado. ¿Ya? ¿Qué característica tiene este diagrama de procesos aproximado? Que no hay reciclo. Y al no existir un reciclo, si yo vuelvo a hacer todo este modelo, ya me voy a dar cuenta primero que va a existir un f de reciclo y va a existir un f de reciclo distinto. Vamos a tener que ponerle otro nombre porque las corrientes no pueden ser iguales, ¿ya? Entonces le voy a poner, por ejemplo, a este, luego van a saber por qué, le voy a poner una G. GFR le voy a poner. Así se va a llamar, ¿ya? Así porque se me ocurrió ponerle de esa forma, ¿ya? Entonces, si yo hiciera esto y vuelvo a hacer todo el análisis de grados de libertad, ¿ya? Entonces voy a observar que en el caso del reciclo, ¿ya? La ecuación va a cambiar y vamos a poner acá un GFR, porque ahora vamos a tener en un separador un GFR, ¿ya? Ese que está ahí. Entonces los grados de libertad van a cambiar, porque ahora las variables, aparte de la purga y de la fracción de purga, también debiese considerar, voy a ponerlo con magenta, el GFR, porque esas son otras variables, porque es otro flujo distinto al de reciclo. Entonces, acá aparecerían, los grados de libertad ya no serían 5, sino que volverían a ser los 5 más los FR que no fueron descritos. ¿Por qué? Porque son flujos distintos, ¿ya? Y eso implicaría que este diagrama de procesos aproximado, donde no hay reciclo, va a tener entonces como grados de libertad, estos son grados de libertad del problema aproximado, van a tener 11, que van a ser los 5 que ya había descrito, TV, FA, FB y ETA, más los 6 grados de libertad extra, que son los FR que no fui capaz de describir, FRI, que son 6. ¿Ya? Entonces digo, ¿para qué me sirvió describir un diagrama de procesos aproximado si es que aumento los grados de libertad? Tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que yo digo, imaginémonos ahora que yo conozco el valor de FR. Yo me doy FR. Ya, yo me lo doy. ¿Cuál va a ser el valor? Si se preguntan ustedes ahora mismo, ¿cuál va a ser el valor del FR? No importa, cualquiera. Ese es irrelevante todavía. Démonos un valor. Entonces, si yo me doy un valor del FR, entonces vamos a decir que voy a tener entonces como datos, aparte de los 5 grados de libertad del flowchart, ¿ya? Voy a darme de datos los 5 originales más 6, que van a ser las características del flujo de reciclo, las 6 características que describen esa corriente. Entonces, si me las doy, fíjense que ahora los grados de libertad van a ser 0. Digo, bueno, pero, o sea, sí, buena onda que te los des, pero igual, ¿qué sentido tiene si es que este no es el diagrama de procesos que yo quiero resolver? Pero yo hago lo siguiente, fíjense, a continuación digo, ok, mira, tomando en consideración que yo me puedo dar estos que están acá, el flujo de reciclo, ya, yo me lo voy a dar, entonces voy a ver si es que ahora sí puedo generar una secuencia de cálculo. Y digo, conocidos los valores de U, ya, que son los valores de U como globales, digámoslo así. ¿Cuáles son los valores de U globales? Temperatura, volumen, materias primas y la fracción de reciclo.
Eso es conocido, siempre. Y digo ahora, dado un FR para todos los 6 valores que corresponden, o sea, estoy en la condición de grados de libertad 0. Si me voy, por ejemplo, al modelo del reactor, voy a observar que ahora los grados de libertad de este reactor van a ser 0. Del reactor van a ser 0. ¿Por qué? Porque yo medí la FR. ¿Ya? Y eso lo pueden ver directamente en el modelo. Si yo me voy al modelo nuevamente, voy a observar que ahora, como medí los flujos de reciclo yo, entonces el grado de libertad del reactor va a ser 0, porque yo medí como dato el flujo de reciclo. Esto, yo me lo di, dado. Yo sé que no es lo que debiese hacer, pero tengo que partir por algo. Entonces, al hacer eso, resulta que ahora las cosas se me simplifican, porque independientemente si el valor de flujo de reciclo que yo medí esté bueno o malo, que eso lo vamos a analizar, sí podemos decir que dado eso, ahora sí puedo calcular el reactor, porque el reactor tiene grados de libertad 0. Y resulta que si puedo calcular el reactor, entonces voy a conocer el FF. Y como conozco la salida, que corresponde a la salida del reactor, y la salida del reactor ahora es un dato conocido, por lo tanto una variable que ya se contó, y entonces puedo resolver el intercambiador de calor, porque ahora el intercambiador de calor tiene grados de libertad 0. Entonces con eso puedo decir que una vez conocido el reactor, una vez que resuelto el reactor, perdón, voy a entonces calcular el FF. Y ese FF me va a permitir calcular el intercambiador de calor, que me va a permitir obtener la salida. Y conociendo la salida, que es esta, entonces voy a poder calcular el decantador, porque con eso cierro los grados de libertad del decantador. Y entonces voy a conocer el FD y voy a conocer el FW, que no me sirve mucho para lo que voy a hacer todavía, pero igual es una solución. ¿Ya? Entonces, cada una de estas cajitas se puede entender como la solución de un conjunto de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, para que no nos olvidemos de eso, le vamos a poner un -1. ¿Por qué un -1? Porque generalmente el -1 se ocupa para despejar algo. En este caso vamos a despejar, ese -1 representa un despeje o una resolución de las incógnitas de las ecuaciones que están encapsuladas en cada una de esas cuadraditos. Entonces, R a la -1 implica resolver las ecuaciones del reactor, conocidos los grados de libertad, para obtener como resultado las incógnitas de ese reactor que corresponde a la salida de aquel. ¿Cómo lo voy a resolver? Despejando, con el método de Newton, con todos los métodos numéricos que estén disponibles, pero es un subconjunto pequeño de ecuaciones con respecto al total. Entonces, vamos a acordarnos que esa cajita que yo le pongo ahí, por ejemplo, no sé, para no usar otra anotación, m a la -1 representa entonces una simulación de las ecuaciones que describen la unidad m. ¿Ya? Y la simulación, recuerden, Newton, punto fijo, despeje algebraico, etc. Ustedes quieran. Entonces, volviendo a la secuencia de cálculo, una vez que resuelvo el decantador, resulta que puedo resolver también la columna. Entonces, me voy acá, entonces puedo resolver la columna, y la columna 3/4 de lo mismo. La simulo, porque conozco la entrada, y entonces de acá puedo calcular dos cosas. Puedo calcular el F producto, donde ahí está lo que yo ando buscando, la corriente con todas las unidades, con todas las componentes, perdón, y por acá puedo sacar el F fondo. ¿Ya? Y digo, y con el F fondo, ¿qué más puedo hacer? Puedo calcular el punto de separación. Un punto de separación, ¿por qué? Porque conozco la entrada y conozco entonces también la fracción de purga que está por acá, que la aplico al sistema de separación, y resulta que acá voy a obtener entonces, voy entonces simularla, le voy a poner la -1, y cuando la simule, voy a obtener entonces dos cosas. El F purga, que es el que sale del sistema, y el que me interesa más, que corresponde al GFR, ¿ya? Que corresponde a este que está acá, GFR. Y digo, mira, definiendo un diagrama aproximado que no tiene reciclo, eso sí, definiendo entonces que al cortar el reciclo, yo lo que tengo que hacer es darme ese valor de reciclo, yo puedo resolver esto de manera secuencial. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de esto? Que si tengo un diagrama de procesos con reciclo, si yo defino un diagrama de procesos aproximado, ese diagrama de procesos aproximado
admite un cálculo secuencial. ¿Ya? Pero eso implica que tengo que darme algo extra. Y digo, bueno, pero, o sea, buena onda darse algo, pero no estoy resolviendo el sistema real. ¿Por qué no estoy resolviendo el sistema real? Porque el sistema real tiene esto. Está unido estas dos cosas. Pero yo digo, ok, no importa. Yo de acá puedo hacer lo siguiente, fíjense. Este diagrama de procesos aproximados, esta secuencia de cálculo que noten tiene varios pasos y varias simulaciones intermedias, yo lo podría ahora encapsular en una cajita. ¿Ya? Todo esto estaría encapsulado en una caja. ¿Ya? Y esa caja correspondería, voy a copiar esta caja, ¿ya? Y la voy a pegar a continuación, para que se entienda la idea. Esta cajita que voy a pegarles acá, correspondería a la resolución de este diagrama de procesos aproximados. Y si se fijan, este diagrama de procesos aproximados, que no tiene reciclo, tiene básicamente este valor de UG, que corresponde a ese que está acá, que entra, y también necesitamos darnos el valor del FR, o sea, necesitamos darle el valor del FR ciclo. Y como consecuencia de toda esta secuencia de cálculos, sale entonces el GFR, más por supuesto el FPROD por acá, más por acá también va a aparecer por acá abajito el FW, que correspondería a ese. O sea, esta caja de una secuencia de pasos tiene entonces como resultado final, si lo veo desde afuera, algo que es como esto. Vamos a poner acá entonces que, dando los valores de los grados de libertad del flowchart, dado los valores de este reciclo que yo me doy, hago una simulación secuencial de un flowchart aproximado, ¿ya? Y para eso entonces voy a obtener como resultado el FPROD, que es el que ando buscando, el otro que aparece va a ser el FPurga, va a aparecer también el FW, y por supuesto las corrientes de intermedias, si es que así se requieren, ¿ya? Pero lo más interesante de todo esto es que también va a aparecer el GFR, ¿ya? Y de hecho, al final lo que me interesa es justamente la relación que existe entre el reciclo y el GFR, que lo vamos a entender ahora, lo vamos a denominar la imagen del reciclo. ¿Ya? Entonces yo podría entonces ahora hacer una notación más simplificada de esto y decir, dado los valores de los grados de libertad del flowchart, ya que siguen siendo 5, y dado los reciclos que yo corté, resuelvo secuencialmente un flowchart aproximado, aprox, y lo que voy a obtener entonces es un GFR. Y digo, ¿qué tendría que pasar ahora para que este diagrama de procesos aproximado, que esta cajita que yo les muestro acá, ¿ya? Esta cajita representa a este diagrama de procesos aproximado, el cual no tiene reciclo, ¿qué tendría que pasar ahora, o qué tendría que describir yo, o plantear yo, para que pudiésemos llegar al diagrama de proceso original, o sea, aquel que tiene uniones? Entonces, lo que tendría que pasar es lo que yo les estoy mostrando acá, que se generara esto, que se genera esa relación, esa conexión, porque esa conexión es el diagrama de proceso original. Y esa conexión implica que esta corriente que yo medí es igual a la corriente que yo despejé. O sea, yo podría entonces tomar este diagrama secuencial aproximado y entonces definir una ecuación más, o un conjunto de ecuaciones más, que corresponden a las ecuaciones que definen un reciclo. Y esas ecuaciones que definen el reciclo, en este caso, es aquella que dice el FR es igual al GFR. ¿Ya? Que es básicamente esto que ustedes están viendo acá. Entonces, si observan, lo que hay acá es, me doy un valor de FR y obtengo un valor de FR. ¿Ya? Y para que yo esté seguro de que el valor que yo me di de FR es el correcto, se tiene que cumplir esa igualdad, que los flujos parciales que describen cada uno de los elementos de esta corriente, o sea, desde el A hasta el G, sean iguales. O sea, las corrientes que yo medí tienen que ser iguales a las corrientes que yo calculé. Y si eso pasa, entonces estoy en una condición como esta, donde a partir de un diagrama de procesos aproximado, obtuve un diagrama de procesos no aproximado.
¿Ya? Entonces digo, vale, si esa es la idea, entonces lo que yo podría hacer es utilizar esa secuencia de cálculo y entonces hacer que converjan. Ya que es lo que faltaba aquí, que yo lo había puesto de manera en puntitos, en puntos suspensivos. Podríamos entonces definir un diagrama de procesos distinto, aproximado, sin reciclos, resolverlo y luego hacer que esa resolución converja a esta condición. Porque cuando converge, la resolución corresponde a la resolución real del sistema original. Y entonces básicamente lo que podría generar es que esta secuencia de cálculo, donde yo parto con un FR y hago todos estos cálculos que están acá para obtener un GFR, lo complementara con la ecuación de igualdad, que es la que yo les ponía acá. Y fíjense de hecho que esta ecuación de igualdad es súper interesante porque cuando yo resuelvo esto simultáneamente y le agrego esta ecuación de igualdad, resulta que los grados de libertad, que eran 11 cuando tenía el sistema de ecuaciones secuencial aproximado, yo le agrego 6 ecuaciones más para transformarlo en el sistema real y resulta que aparecen 6 ecuaciones más, por lo tanto me quedan como grados de libertad 5, que son los mismos grados de libertad del sistema original. Entonces, fíjense que hacer esta idea, o sea, cortar las corrientes de reciclo, que se llaman corrientes de tearización, ¿ya? Así es su nombre, ¿ya? Y entonces definir un diagrama de procesos aproximado, sin reciclo, y luego considerar los reciclos agregando ecuaciones adicionales que hacen que lo que yo me doy sea igual a lo que yo calculo, implica que el sistema de ecuaciones vuelve a ser el mismo que era antes, pero la diferencia es que ahora este sistema de ecuaciones interno, si dejamos fuera las ecuaciones que ligan lo que yo me doy con lo que yo obtengo, puede ser resuelto de manera secuencial, unidad a unidad, de izquierda a derecha si quieren. ¿Ya? Y esa es la base del método de modular secuencial, que básicamente es identificar los reciclos, eliminar los reciclos, generar entonces una secuencia de cálculo y luego volver a agregar los reciclos con estas ecuaciones de ligazón. ¿Ya? Y básicamente, ¿cómo se ve eso? Utilizando las herramientas que han visto hasta el momento, ¿ya? Que es básicamente a lo que yo quiero llegar. ¿Ya? Entonces, siguiendo en esta lógica de hacer que las cosas sean como cada vez más compactas, la notación, ¿ya? Entonces voy a tomar de nuevo todo esto que les acabo de poner acá, lo voy a copiar y para seguir avanzando acá. Entonces, básicamente lo que ustedes podrían identificar acá es que la resolución secuencial aproximada, esa cajita que ustedes están viendo acá, se puede ver también como esto, fíjense. G de FR lo voy a obtener como un despeje f a la menos 1 del sistema secuencial aproximado, ¿ya? De algo que requiere darse los valores de U, que son los grados de libertad del sistema, coma los grados de libertad, las corrientes de reciclo, perdón, que yo me doy. Entonces yo sé que la solución secuencial aproximada, dado lo que corresponde a los grados de libertad originales del proceso, más los grados de libertad que describen los reciclos, porque pueden ser más de una corriente de reciclo, dados todos ellos, me permiten obtener la imagen de todos los reciclos mediante este cálculo secuencial. Y luego yo puedo decir que el GFR es igual al FR. ¿Ya? Y entonces, como esa igualdad se cumple, ¿ya? Yo puedo reemplazar acá y resulta que lo que obtenemos es esto, fíjense. FR es igual a F a la menos 1 de la resolución secuencial aproximada de UDG FR. Y existe, si ustedes se van hasta la última parte de lo que vimos del método de simulación de sistemas algebraicos, en la parte de punto fijo, que son estos métodos complementarios, que de hecho hicimos un ejemplo con el punto de burbuja, observaban que cuando uno tiene, vamos a poner una nube de pensamiento, cuando uno tiene un sistema de ecuaciones ya no de un flowchart, sino que un sistema de ecuaciones como este, igual a 0, si yo soy capaz de despejar el sistema de ecuaciones dejándolo así, x es igual a g de x, u y alfa, puedo plantear una forma iterativa de resolverla que corresponde en darse un valor de x y despejar el valor de x. Si son iguales, se acaba la iteración. Y si es que no, se reemplaza y se vuelve a resolver el problema. Y si se fijan, lo mismo está acá. Yo me doy un valor del reciclo,
resuelvo toda esta secuencia de pasos, que ahora ya no es un solo sistema de ecuaciones, sino que son varios sistemas de ecuaciones que se resuelven secuencialmente, y obtenemos entonces ese valor que está acá. Entonces yo puedo al final llevar a una notación como más similar a la que habíamos visto, y entonces hacer lo que yo les comentaba, que este que está acá, el f a la menos 1, también se puede escribir como g, que correspondería a la resolución secuencial del sistema, dado el valor de u de los reciclos. Voy a poner acá reciclos porque pueden ser más de uno, por supuesto los parámetros que también tienen que estar, y eso me va a dar como consecuencia el valor del FR. Y de hecho, para poder acordarnos de esto es que yo le pongo el valor del GFR. Entonces, damos un valor de FR, obtenemos eso y hacemos que esto converja aplicando esta ecuación de igualdad. Y entonces lo que tenemos es una metodología que permite converger hacia el reciclo. ¿Cómo? Entonces, identificando el modelo de cada unidad, ¿ya? Y para eso entonces simulándolo. Si es que existen reciclos, eliminar los reciclos y entonces generar una secuencia de cálculo, ¿ya? Y esta secuencia de cálculo de un diagrama de procesos aproximado me va a entregar al final de todo algo que va a ser la imagen del reciclo es igual a la resolución de un sistema aproximado secuencial que incluye todos los grados de libertad más los reciclos que me tengo que dar. Y luego lo que hago es utilizar el método de punto fijo para, dado un valor de FR, ¿no es cierto?, reemplazarlo, resolverlo y entonces obtener un GFR, compararlos, y si es que la distancia que hay entre ellos, entre el GFR y el FR, por ejemplo, en norma, porque estos son vectores, y recuerden que las distancias se tienen que medir con valores absolutos cuando tenemos escalares y con normas cuando tenemos vectores. Entonces, si esa distancia es menor que una determinada tolerancia, entonces se cumple también la condición de igualdad, y por lo tanto entonces resolví mi sistema de ecuaciones y mi flowchart. Pero en vez de hacerlo con algo que no se puede hacer de manera secuencial, porque hay reciclos, lo hacemos como con un camino alternativo, resolviéndolo por un sistema secuencial, ¿ya? Y básicamente eso se ve así, ¿ya? Dado un valor de FR, entonces definimos una variable, identificamos una variable que rompe este lazo, que evita que exista este reciclo de información, ¿ya? Y esa variable, en este caso yo les había dicho que se trataba del reciclo, que es este. Entonces la identificamos y la cortamos. Y ese procedimiento se llama identificación de una variable, o una corriente, de hecho, de tearización, que es aquella que cuando yo la corto, en vez de tener, fíjense, en vez de tener un diagrama de proceso, que sería algo así como un collar, porque un diagrama de proceso con reciclo se puede entender como un collar, donde al final, por más que parte de una unidad, el valor de la salida de esa unidad depende de su entrada, y por lo tanto de salida de otra unidad. Entonces, si somos capaces de identificar una corriente que cuando yo la corto con unas tijeras, entonces ese diagrama de proceso pasa a ser así, entonces identifico la variable de reciclo, corriente de tearización, y entonces transformo un diagrama de procesos que puede ser resuelto de manera secuencial. Y luego lo que hago es volver al diagrama de procesos original aplicando la ecuación que me permite que esto converja, o sea que estas dos líneas, por ejemplo, se vayan cada vez haciendo más cercanas, y entonces transformar, como reconstruir este collar, pero básicamente dándonos un valor nosotros y resolviendo de manera secuencial. ¿Ya? Entonces, calculamos, identificamos la corriente de tearización, la cortamos, nos damos el valor de la corriente de tearización, resolvemos y entonces obtenemos su imagen. Y si son iguales, terminó la iteración. Y si es que no, la reemplazo y la vuelvo a resolver. ¿Ya? Y entonces ese es el procedimiento que uno debiese seguir con el método secuencial, modular. Y ese es el que está implementado en HYSYS, en SuperPro, en la mayoría de los simuladores comerciales que existen, ocupan este método. Identifican dónde existe el reciclo y lo cortan. Y entonces se dan un valor del reciclo y entonces obtienen un valor del reciclo y comprueban si es que el valor que se dio es similar o no. Entonces, lo que hay a continuación, ¿ya? Son, la pregunta que queda ahora es decir, ¿cómo identifico el reciclo? ¿Cómo identifico la corriente a cortar? ¿Ya? Y lo primero que hay que tener claro para eso es que la corriente
que hay que cortar, le habíamos dicho, se llama corriente de tearización. Y básicamente, la corriente de tearización, cuando la cortamos, implica que vamos a tener que darnos todas las variables que describen esa corriente, todas las variables descriptoras. ¿Qué implican todas las variables descriptoras? En este caso particular, del ejemplo del diagrama de Otto Williams, las variables descriptoras corresponden a los flujos másicos parciales de los 6 componentes. Pero si la temperatura también fuese importante, también tendríamos que darnos la temperatura. Me refiero a importante en el sentido de que la temperatura del reciclo define, por ejemplo, la salida del reactor. A eso voy. Si la presión también hace lo mismo, entonces también debiésemos notarlo. En general, todas las variables que describen esa corriente, porque ahora estamos pensando en diagramas de proceso y por lo tanto corrientes. Entonces, una vez que definimos la variable que corresponden a la descripción completa de la corriente de tearización o de las corrientes, porque puede haber reciclos intermedios también, como ese que está ahí. Entonces, una vez que definimos las corrientes de tearización y las cortamos, podemos entonces generar una secuencia de cálculo y esa secuencia de cálculo se resuelve. Dados los valores de los grados de libertad originales, dados unos estimadores de las corrientes de tearización, resuelvo secuencial, obtengo sus imágenes y compruebo si es que lo que yo medí es igual a lo que yo obtengo. Si es igual, bien. Igual dentro de una tolerancia, por supuesto, por eso está esta norma. Y si es que no, lo que tengo que hacer es reemplazar y volver a resolver el problema. ¿Ya? Y eso es todo, no tiene más ciencia que eso. El problema, por supuesto, es que cuando nosotros y nosotras nos damos una variable y la despejamos y la reemplazamos, usamos el método de punto fijo y ese método de punto fijo es lento en comparación al método de Newton, pero es eficaz. O sea, si lo hacemos de manera iterativa, debiésemos converger. Podemos aplicar de estos factores de corrección, estos omega, que lo que hacen es no actualizar tanto. ¿Ya? Entonces, lo que hay a continuación es una metodología que se llama de ordenamiento y precedencia. Y básicamente lo que hace es decir, en este caso, por ejemplo, que yo les doy, es re fácil ver dónde está la corriente que podría ser cortada, porque tenemos un reciclo. Pero hay oportunidades donde no es tan fácil. Por ejemplo, perdón, ahí me voy a esta. Aquí las cosas ya no son tan fáciles cuando tenemos diagramas de procesos como muy grandes, porque podemos observar que existe un reciclo ahí, otro reciclo acá, por ejemplo, otro reciclo acá, otro reciclo en esa dirección, y existen como varias subconjuntos o subsecciones de una planta que están interconectadas. ¿Ya? Entonces, existen metodologías que están en las PPTs, pero me interesa más que apliquemos, más que aprender esto de memoria, donde lo que se hace es, primero, identificar los reciclos y a continuación proponer corrientes de tearización que rompan la mayor cantidad de reciclos con el menor número de corrientes de tearización. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver, o sea, y eso es lo que está escrito en adelante, pero en vez de eso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, con ejemplos vamos a aprender a resolverlo. ¿Ya? Entonces, el método modular secuencial implica entonces la identificación de los reciclos de información, cortar las corrientes de tearización, resolverlo de manera secuencial y aplicar el procedimiento de convergencia. ¿Ya? Cuando identificamos un reciclo, ¿ya? Vamos a observar de que todas las corrientes que participan en el reciclo, por ejemplo en este caso lo que está en rojo, pueden ser candidatas a ser corrientes de tearización. ¿Ya? Fíjense que yo acá de manera arbitraria definí el flujo el que está allá abajo como corriente de tearización, pero también podría haber definido otra, por ejemplo, este, el fx, y entonces en vez de calcular, en vez de la secuencia de cálculo, definirla de esta manera, lo que podría hacer es definirla de otra, por ejemplo, gfx podría ser así. Y entonces en este caso lo que haríamos sería, en vez de la secuencia de cálculo, partirla con el reactor, tendríamos que partirla con el decantador, a continuación la columna, luego vendría la separación, a continuación tendríamos el reactor, luego el intercambiador de calor. Y con eso obtendríamos entonces el gfx, dado un fx. Y básicamente aplicaríamos lo mismo, porque en todos los casos la secuencia puede cambiar, pero los grados de libertad se mantienen. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es interesante de esto? Que dentro de un reciclo que identificamos, cualquier corriente puede ser candidata a ser corriente de tearización. Pero yo no de manera
antojadiza definí que el flujo de reciclo era la corriente de teorización, sino que yo les comento que se prefiere que sea la corriente de reciclo, la corriente de teorización. ¿Por qué? Porque yo igual me tengo que dar un valor inicial, ¿ya? Y ese valor inicial tiene que ser un valor que me permita resolver el sistema de ecuaciones en adelante. Y cuando yo me doy un valor inicial, ese FR que me doy tiene que ser bueno igual. Mientras más parecido sea a su imagen, mejor. ¿Ya? O al menos tiene que ser un valor que yo me doy que tenga un sentido físico. Entonces yo digo, ¿qué pasa si yo corto la corriente en el reciclo de información? Corto la corriente en el FR. En ese caso, si yo me tengo que dar un iterador del FR, yo puedo elegir un valor que sea fácilmente calculable. Y ese valor puede ser 0. Puede ser 0. ¿Por qué? Porque existen procesos que no tienen reciclo. De hecho, cuando la fracción de purga es 100%, este sistema es el sistema que yo definí como aproximado, porque no hay reciclo. ¿Ya? Entonces, como físicamente es posible tener un sistema con un FR igual 0, entonces un buen iterador inicial, o un iterador inicial, perdón, que nos podemos dar, es 0, porque si no tenemos otra información podríamos darnos eso. ¿Ya? Y entonces podríamos hacer los cálculos y claro, si es que el eta es, por ejemplo, cercano a 100%, o sea, la purga es cercana al 100% del fondo, ese iterador inicial 0 va a ser bueno. Pero si el eta tiende a ser un valor más cercano a 0%, entonces ese iterador inicial va a ser malo y voy a tener que iterar varias veces. Pero el 0 es una alternativa válida. A diferencia de si, por ejemplo, yo me doy como corriente de teorización, vamos a ponerlo nuevamente acá, si me doy como corriente de teorización, el fx que yo les decía. Si yo hago eso, entonces tengo que darme un iterador inicial para este que está acá. Y me lo puedo dar, por ejemplo, utilizando otros criterios, pero claramente si yo pongo puro 0 acá, eso no me va a generar me va a generar problemas. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que esto va a ser 0, eso va a ser 0, 0, 0, 0, y voy a obtener una solución trivial. Porque el valor 0 que me doy es igual al valor 0 que obtengo. ¿Ya? Y ese valor 0, claro, si viene una solución, es una solución que no nos interesa obtener, porque eso sería cuando el proceso no está en marcha. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque básicamente la definición de una corriente de teorización tiene que estar dentro de un reciclo, pero ojalá en un lugar donde el iterador inicial que nos demos sea fácilmente calculable. ¿Ya? Y por eso que les digo, yo recomiendo que sea en el flujo de reciclo. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con este ejemplo, ¿ya? Y bueno, los problemas derivados que aparecen para estos métodos modulares secuenciales tienen que ver con cómo se identifican los reciclos, para esta identificación de reciclos, cómo se escoge la corriente de teorización, una vez que se escoge esa, cuál es el orden que habría que usar para entonces generar este procedimiento secuencial, y finalmente la convergencia. Entonces, todo lo que les comento se puede observar en las láminas que vienen a continuación, ya que las pueden revisar con calma, que es material complementario y que tiene que ver con una metodología que está disponible y que está implementada en HYSYS para poder identificar los reciclos. Entonces, con esto terminamos la parte teórica del método secuencial y a continuación vamos a ir alternando entre las ayudantías y las clases con ejemplos, ¿ya? Para ir viendo cómo esto se implementa. Solamente les voy a dar un tip, ¿ya? Que básicamente ahora con esta información lo pueden revisar en la ayudantía, que cuando aparece una corriente de teorización y por lo tanto nos damos el valor de FR y obtenemos un GFR, en un programa de programación secuencial va a aparecer un while. Mientras el valor que yo me dé sea distinto al valor que obtengo, resuelve esto secuencialmente y entonces reemplaza el valor que yo despejo en el nuevo iterador. Entonces todo eso lo vamos a ver con ejemplos de ahora en adelante, ¿ya? Y sí les dejo también como ejemplo que si es que estamos trabajando con el método simultáneo, todo lo que yo les comento no es necesario. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacemos es, como les explicaba en la lámina antes de ver el secuencial, cuando estamos trabajando con algo simultáneo, da igual los reciclos, porque vamos a resolver todo simultáneamente, con todas las ecuaciones. ¿Ya? Y hay una ventaja ahí que está asociada a la matemática que está
que tiene que ver con la resolución simultánea, pero como les digo, ahora nos vamos a enfocar en lo secuencial, porque es lo que aparece en la mayoría de los programas de cálculo comerciales, ¿ya? Y entonces con esto terminamos la parte de simulación de flowcharts, y lo que viene, como les digo, a continuación son ejercicios. ¿Dudas? Que por supuesto van a aparecer con los más ejercicios. Dígame. Me surgió una duda, o sea, no sé, es con respecto a cuando hacía que el GFR ¿Sí? era igual al FR. ¿Sí? Eso al final no se debería de poner en el programa, porque si, o no Así sé, es. Sí, porque eso es solamente sí, como la Susana. idea que tenemos nosotros en mente, Así ¿o es. no? Sí, Susana. Sí, Susana. Eso es correcto. Eso es correcto en el sentido más, en el sentido más, digamos así, literal, es así. En ningún lugar va a estar en un programa esa ecuación, porque si tenemos esa ecuación, entonces tendríamos nuevamente el problema que no podríamos hacer en la secuencia. Pero sí está. ¿Ya? ¿Cómo está? Está implícito. ¿Cómo implícito? Está implícito, como les comentaba, con el while y con abajo del while, al final, cuando está el end, ¿ya? Lo que ponemos es el FR es igual al GFR. Entonces, básicamente, seguimos definiendo esta igualdad, pero lo que hacemos entonces es, por ejemplo, acá va a ser el ejemplo completo. Entonces, si lo viésemos esto en una sintaxis, ya que tu pregunta es esa, ya entonces nosotras y nosotros tendríamos que definir, acá está las variables del diagrama de procesos, las variables de decisión del diagrama de procesos, acá está el iterador que yo me doy, podríamos ponerlo el FR0 si quieres, que sería el conjunto de los 6, para este ejemplo, el conjunto de los 6 flujos másicos parciales, y por ejemplo acá tendríamos que definir un vector de comparación. Por ejemplo, un vector de comparación dummy. Por ejemplo, un número grande. Y esa comparación, o sea, este valor de comparación lo compararíamos con una tolerancia, que es básicamente la distancia máxima que yo quiero que separe a lo que yo me doy respecto a lo que yo voy calculando. Entonces diría, por ejemplo, acá, mientras la comparación sea mayor que la tolerancia, si yo me doy un número grande, esto debiese ingresar, entonces lo que debiese hacer es para el valor de FR que yo me lo doy fuera, por ejemplo, ¿ya? Lo que haría sería calcular entonces en la resolución secuencial aproximada, que básicamente sería un conjunto de pasos dentro de este mismo fichero, donde resolveríamos el reactor, el intercambiador de calor, el decantador, la columna y el punto de separación, con los métodos que cada uno de esos modelos me permita, despeje algebraico, método de Newton, etc. Al final de esta secuencia de cálculos, lo que yo debiese obtener entonces sería, desde el punto de separación, por ejemplo, obtendría un GFR, ¿no es cierto? Entonces yo acá podría decir ahora, genero entonces una comparación que ya no va a ser dummy, porque el dummy era para ingresar solamente, entonces podría ser un vector de comparación como la norma entre el valor de GFR que obtuve luego de resolver el separador, menos el FR que me di, afuera. Entonces aquí tengo la comparación. Y posteriormente lo que podría hacer es actualizar. Y esa actualización, ¿cómo podría ser? Podría ser ahora el FR va a ser el GFR. Y entonces pongo un enter. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si observas, aquí está esta ecuación de igualdad. Lo que estoy haciendo básicamente es planteando la ecuación explícita, pero literalmente no se tiene que cumplir eso. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando la comparación sea menor a una tolerancia. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Porque esta comparación que se va a ir actualizando cada vez que resuelvo va a estar calculada antes de hacer este reemplazo. Y de esa forma, entonces, lo que voy haciendo es que esta actualización voy a ir aplicando el método punto fija para que esto converja, pero voy a parar solamente cuando se cumpla esta condición. Entonces, básicamente, esta comparación es aquella que cuando sea menor una tolerancia, voy a salir y entonces se va a cumplir lo que tú me comentabas, que esa relación no aparece explícita. Efectivamente no va a ser explícita y solo se va a cumplir cuando este while deje de ser válido. O sea, está planteado, pero no está planteado literalmente, sino que está planteado de manera numérica.
No sé si se entiende, Susana. Sí, sí se entiende. Súper, súper. ¿Ya? Y básicamente recuerden como tips, ya que estoy mostrándole esto. Aquí, claro, uno entraría, por ejemplo, con el FR. Entonces, la primera vez entramos con el FR que está fuera del while, pero después, las siguientes veces que aparece, cuando se vuelve a ejecutar el while, va a entrar con el FR que fue actualizado acá abajito. ¿Ya? Y cuando termine, cuando se cumple la condición del while, va a salir de esta ecuación de punto fijo, y entonces vamos a obtener que el FR va a cumplir la condición del GFR con un determinado grado de, en este caso, de tolerancia. ¿Ya? Y ahí entonces vamos a poder llegar a la conclusión de que esta solución del diagrama de proceso aproximado convergió al real. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, les pido que puedan revisar la ayudantía que la pueden utilizar así como punto de partida, porque es esto, es este problema, está resuelto, el Felipe se lo subió resuelto. Compárenlo con lo que yo les acabo de comentar. Si tienen dudas, pueden escribirle a Felipe y también a mí, y mañana les vamos a subir otro ejemplo, ¿ya? Para que también lo tengan, para que empecemos a trabajar, porque esto necesitamos soltar la mano. ¿Ya? Y nosotros y nosotras nos veríamos el viernes con otro ejemplo más. Entonces vamos ahora, como les decía, de ahora en adelante, a darle hacia adelante con ejemplos. Ya, y eso, que les vaya muy bien. Si tienen dudas, me escriben y nos veremos el próximo viernes. Ya, profe, muchas gracias. Que estén muy No, bien. profe, gracias. Chao, chao, que Chao, estén muy profe, bien. que tenga buena tarde. Igual.